Una tienda tiene artículos de liquidación que se han reducido en un 25%. Tienen una venta que anuncia un 45% de descuento adicional en artículos en liquidación. ¿Qué porcentaje del precio original terminas pagando? Y tenemos que tener cuidado aquí porque no podemos simplemente sumar estos porcentajes y decir que el descuento fue del 70%. Por lo tanto, pagamos el 30%. Esto no sería correcto. Así que vamos a dar un paso a la vez. Primero, si el descuento es del 25%, observe cómo pagaría el 75%, ya que el 100% menos el 25% es igual al 75%. Luego, si el descuento es del 45%, terminaría pagando el 55%. 100% menos 45% es igual a 55%. Entonces, la forma más rápida y fácil de responder a esta pregunta sería responder a la pregunta ¿cuál es el 55% de el precio con descuento, que es el 75% del precio original? Entonces, si podemos responder a la pregunta, ¿cuál es el 55% del 75%? Sabremos qué porcentaje del precio original terminamos pagando. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y multiplicar entonces 55% como decimal sería 0.55 veces. Para ser coherente, también convertiremos el 75% a un decimal, que sería 0,75. Ahora multiplicaremos 55 veces. 75 es 0.4125. Is 0.4125. Convierte a un porcentaje, tendrías 41.25%. Mueva el punto decimal hacia la derecha 2 lugares, y agregue un signo de porcentaje o multiplíquelo por 100, agregue un signo de porcentaje, lo que significa que este es el porcentaje que pagaríamos después de los dos descuentos. Entonces paga el 41.25% del precio original. Of the original price. Observe como si tomamos 100% y restamos 41.25%. En realidad obtenemos 58.75%, que termina siendo el porcentaje de descuento después de estos dos descuentos. Observe cómo el descuento no es del 70%. En realidad es 58.75%. Ahora, si este enfoque es confuso, probablemente haya una forma más intuitiva de hacerlo. Por ejemplo, si consideramos que el precio original era de $100, determinemos el precio de venta final. Entonces, si el precio es de $100 y quitamos el 25%, podríamos preguntar cuál es el 75% de $100. 75% of $100. Eso sería 0,75 veces $100, que por supuesto Times $100. sería $75. Entonces este precio se descontará en un 45%. Entonces este precio tendrá un descuento del 45%. Entonces pagamos el 55% de $75. Entonces, la siguiente pregunta podría ser ¿cuál es el 55% de $75? Of $75. Bueno, tendríamos 0,55 veces $75, lo que hace salir 41.25 a dólar. Así que ahora puedes ver la conexión aquí. Si el precio original era de $100 y usted paga $41.25, eso significa que termina pagando el 41.25% del precio original. Por lo tanto, hay varias formas de responder a esta pregunta, pero no podemos sumar estos porcentajes y restar esa cantidad al 100%. Espero que hayas encontrado esto útil.